de estudiantes, de libros, de educación, hay otros temas que también son importantes. Justamente, hace unos días precisamente platicábamos de este tema. Hablar del regreso a clases inminentemente nos hace repensar esta deuda que tenemos con el sistema educativo mexicano. Y también recientemente el presidente, si bien ha estado empujando el tema del regreso a clases, también la semana anterior en esta celebración que se dio a partir de el tema de la conquista y esta discusión que hay, de hecho, álgida en redes sociales todavía, hay que hablar también desde esta mirada, desde el sistema educativo, qué hay, qué hay en los planes de estudio, es decir, estamos ante, ante este embate de narrativas. El presidente ha insistido que tenemos que sacar de raíz todas las ideas neoliberales que nos han inculcado y no las han inculcado desde el sistema educativo. Ese es otro tema. Si bien vamos a regresar y vamos a regresar a qué, a los mismos contenidos o vamos a replantear una descolonización de los contenidos del sistema educativo, ¿no? Habría que platicar también un poco de eso y quienes hoy nos acompañan tienen también este tema muy en la mano, ¿no? Descolonización de los programas de estudios. ¿De qué estamos hablando, Oscar Isidro Bruno? Bueno, hay que reconocer que hay una manera de establecer los contenidos que llegan a la escuela, que se ha venido trabajando pues desde hace muchos años porque México tiene una característica muy particular. De acuerdo a la Ley General de Educación, corresponde al Estado establecer planes y programas de estudio de preescolar, primarias y secundaria a nivel nacional. Es decir, los contenidos que se trabajan en Baja California Norte son los mismos que se trabajan en Yucatán, en la Ciudad de México, en Nuevo León, en todo el país. Esto significa entonces que hay un equipo encargado de elaborar estos contenidos. Durante años, la visión que ha prevalecido ha sido quizá más de carácter enciclopédica y hay contenidos que tradicionalmente se han venido enseñando. Daré un ejemplo muy sencillo. Tenemos una visión quizá de la historia que dice que es la historia antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Pero eso corresponde muy claramente a Europa o a una región del mundo, a una pequeña región del mundo, y no necesariamente corresponde con lo que los procesos históricos que se vivieron en China o en África o en toda América Latina. Entonces, es necesario mover la forma en la que están concebidos los contenidos, por un lado. Por otro lado, también hacerlo menos enciclopédico y reconocer que en muchas ocasiones la cantidad no significa calidad. Adicionalmente, hay formas distintas de enseñar. Puede haber una manera muy tradicionalista, muy vertical de enseñar y hay que pasar a modelos más horizontales en donde niñas, niños y adolescentes tengan la voz, puedan hacer asambleas, puedan tomar decisiones, puedan vivir la democracia de manera real, activa en la escuela, que puedan estar en comunicación con sus docentes y no de esta manera vertical autoritaria. Todo esto significa también descolonizar la escuela, descolonizar los contenidos y además modificar el plan de estudio significa modificar la forma en la que se prepara a los docentes, es decir, los contenidos de educación básica, pero también los contenidos de las escuelas normales, de los libros de texto, de los recursos didácticos y pasar hacia cosas que están sucediendo en el mundo muy interesantes. En toda América Latina se habla ahora de decolonizar el conocimiento, quitarle esta visión eurocéntrica y ahora yo también diría un discurso muy importante es hablar de un pensamiento decolonial feminista, dándole importancia a lo comunitario, a lo femenino, a la participación de la mujer y tener otros temas también en la agenda que tradicionalmente han sido relegados, como la participación de las comunidades originarias, los pueblos originarios, hablar de los procesos históricos que se vieron en México, incluso con otras categorías. Y también el modelo de ciencia quizá tendría que ponerse a discusión. Existen en la actualidad distintos modelos de lo que se entiende por ciencia. Todo eso implica repensar el currículum desde una perspectiva decolonial. Újule, Víctor Manuel Torres, con lo que nos acaba de exponer Oscar Isidro Bruno,
se me viene a la mente lo que pudiera decir, no sé, una senadora de oposición que en algún momento estuvo en Morena, que llegó a su puesto por Morena, que este sería un golpe del dictador comunista para meterle a los chamacos su forma de pensar y de ver la vida. Ya me quiero imaginar también que muchos no estarían de acuerdo con este concepto de descolonización de los programas. ¿Tú qué piensas? No te escucho, no te escucho. Ahí está. Ok. Yo creo que muchos no estarían de acuerdo ni con este ni con otro tipo de planteamientos que se hicieran que fueran para quitarle todo el contenido no humanista a los libros de texto y a los contenidos didácticos, ¿no? Creo que el gran tema va a ser poder entender que en este proceso histórico en el que nos encontramos, estamos combatiendo a una tradición oficial que se formó a lo largo de 30 años de neoliberalismo, ¿no? Y que nos vendió una forma de entender la educación y una forma de entender los contenidos para las niñas y los niños en este país, que se centraba en solo ciertas cosas y que no era necesariamente entender el sentido comunitario que tiene este país. Creo que el presidente lo plantea hace unos días, ¿no? Con los libros de texto estamos quitándole un poquito lo neoliberal que traían, ¿no? Entonces, combatir esa visión neoliberal significa también descolonizar el conocimiento que nos han venido vendiendo. Significa tener nuevas narrativas con nuevas ópticas, que incluir a otras voces, incluir a las comunidades indígenas, incluir a las mujeres, incluir a la diversidad que es este país, incluir la relación con el medio ambiente, incluir la relación que tiene que haber entre campo y ciudad, incluir la relación que tiene que haber entre las diferentes personas que constituimos esta nación. Creo que ahí entender que podemos pisar callos cuando hablamos de esto, sí, indudablemente. Cualquier parte de la oposición seguramente estaría saltando con el impacto de que escuchara estas palabras que estamos diciendo acá. Sin embargo, el tema de fondo, insisto, es poder poner en el centro una nueva narrativa que esté formada de diferentes voces que somos en esta nación. Si no lo vemos así, si no lo entendemos así, estaríamos perdiendo la oportunidad histórica de darle vuelta a lo que se nos ha ido perdiendo durante más de 30 años de neoliberalismo. Creo que la oportunidad que nos da esta coyuntura de emergencia sanitaria, que coloca la necesidad de nueva distribución de libros históricos en un momento de cambio político, nos coloca en la posibilidad de colocar a las comunidades en un intercambio de interlocución directa con el poder, y eso significa acercar saberes propios de nuestras comunidades, de nuestras diferentes formas de ser en este país, para colocar cuál es el lugar de México en el mundo. Es decir, tenemos que poder entendernos de otra manera para situarnos de otra manera al interior y también al exterior, porque si no, estaríamos perdiendo una oportunidad histórica de vernos y de hacernos de otra manera. Con esto que estoy escuchando, Gabriela, pareciera que se cae de la mata estos conceptos. Pues, ¿quién tenía acaparada la decisión de qué hacer o no hacer con los programas de estudios? ¿Había alguna mafia? ¿O cómo estaban agarrados antes? ¿Por qué ahora hablamos de esto y antes no se hablaba de esto? Exacto, yo creo que esto es importante decirlo, ¿no? Hay una serie de ONGs, lobby internacional, asociaciones de padres de familia vinculados a la extrema derecha, que han tenido la intención, sobre todo en los periodos neoliberales, de tener una injerencia en los programas de estudios, en las currículas, y todo esto que apunta a formar trabajadores y trabajadoras, no cuestiones comunitarias, no alguna forma de reciprocidad social, para nada, o sea, lejanísimo del modelo de descolonización, ¿no?
Hay un libro muy interesante que se llama La pedagogía del capital de Mauro Jarquín, en donde justamente desmenuza, ¿no? ¿Cuál es el papel de todas estas asociaciones? Él hace una cartografía muy interesante porque no son intereses casuales, ¿no? Por supuesto, estos proyectos educativos alternativos o este gran proyecto educativo amplio que implicaría un proceso de descolonización va en contra de los procesos de acumulación del capital, ¿no? Y en ese sentido, estos son proyectos que tienen lógicas absolutamente distintas, porque como ya mencionaron Oscar y Víctor, ¿no? Se trata de un proyecto de inicio eurocentrado o no eurocentrado ni norcentrado, es decir, echar los ojos, la mirada a una educación popular, a la medicina tradicional, a saberes comunitarios, a las lenguas originarias del país. ¿Qué implicaría eso? Implicaría poner una jerarquía de saberes al mismo nivel que los que se generan en otros espacios geográficos y que se presentan como universales al resto del mundo, ¿no? Esto implica ser menos adultocéntricos, una cultura antirracista, que también es lo que habíamos comentado en una charla anterior. Este talante antirracista va de la mano con un proyecto decolonial que en México está muy arraigado, ¿no? Los procesos de racialización han sido muy duros con las comunidades originarias, con la raíz afromexicana. Necesitamos una educación antipatriarcal y claro, este tipo de propuestas van contra los intereses de estos grupos que han tenido una injerencia muy importante y que no dejan, no cesan en este esfuerzo de mantenerse como voces importantes al momento del diseño de currículas, al momento de crear modelos de cómo enseñar, ¿no? Las estrategias didácticas, etcétera. Entonces creo que estamos ante una oportunidad histórica de empezar a repensar otro tipo de educación, ¿no? No es una cosa fácil, no se va a dar de la noche a la mañana, pero hay que empezar a trabajar o a pensar sobre ello. Así es, y Yasmín, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera hace poco hablaba de un par de libros de texto gratuitos con un enfoque humanista, habla mucho de